Señoras y señores, buenos días. Buenos días tengan todos. Gracias por estar con nosotros nueva vez en Periodismo y Sociedad. Hoy contamos al lunes 6 de diciembre del año 2021, con muchas cosas interesantes toda esta semana planificadas para entregárselas a usted y que esté bastante informado, al tanto de lo que sucede aquí y también allá en el exterior. Buenos días, Licho. Buenos días, doctor. Buenos días, Gregory. Buenos días, Licho. Bastante importante, hoy estamos a 6 de diciembre del 2021, un día que no se va a repetir, pero también tiene algo bastante importante, y es que ya las personas, sobre todo en este fin de semana, han iniciado lo que son las festividades navideñas, todo un mes de Navidades. ¿Qué más importante que traer un tema de salud relacionado con todo lo que va a ocurrir en nuestro organismo en todo este mes de diciembre? Se dice en medicina que el mes de diciembre es un mes donde ocurren muchas complicaciones en pacientes diabéticos, pacientes hipertensos. ¿Por qué? Porque hay muchas transgresiones de dieta. Entonces, hay mucha comida, hay mucho alcohol y hay descuido en la administración de medicamentos. Entonces vamos a hablar un poquito de esto y sobre todo de las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes, que es una de las enfermedades que posiblemente, junto con la hipertensión arterial, que más complican a las personas en esta época. Sé que va a ser muy importante. Muchas personas me han dicho, pero vamos a hablar, doctor, sobre si, porque hay a tomar alcohol, si tengo que dejar un medicamento, qué va a hacer. Y vamos a hablar sobre esto, que es bastante importante para todo nuestro público, que como cada lunes están pendientes de precisamente de ese tema que nosotros vamos a traer. Pues bien, vamos a iniciar inmediatamente. El paciente diabético y el paciente hipertenso son pacientes que tienen dos enfermedades crónicas. Vamos a hablar de lo crónico y de lo agudo, porque muchas personas creen que cuando uno tiene algo crónico es algo muy malo. Lo crónico y lo agudo depende del tiempo. Cualquier entidad que se presenta en horas y días es algo, una entidad aguda, pero ya lo que tiene meses y años es algo crónico. Entonces la diabetes, por ejemplo, es una enfermedad crónica donde no tiene cura. ¿Qué implica esto? Entonces, que ese paciente diabético debe de utilizar sus medicamentos que se le prescribieron siempre. O sea, no es que porque estemos en diciembre y, bueno, porque vas a tomar alcohol, vas a tener que dejar de utilizar la insulina o vas a tener que dejar de usar los medicamentos antidiabéticos orales porque chocan con el alcohol. No. O sea, lo importante es que esas personas que tienen estos padecimientos deben de limitar, deben de evitar el uso del alcohol. O sea, tenemos que decírselo claro. O sea, si su médico le dijo que usted, por la patología crónica que tiene, no puede tomar alcohol, pues no lo tome. Por ejemplo, tenemos muchos pacientes que están en diálisis padeciendo de insuficiencia renal crónica. Dicen, doctor, pero ni en diciembre. Oiga, en diciembre, en enero, en febrero, usted no puede tomar alcohol. O sea, que es bastante importante nosotros tomar esto en cuenta. ¿Por qué? Porque de hacerlo, usted podría requerir una intervención, ir a una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque podría tener una complicación es la liga de los niveles de azúcar a consecuencia del alcohol. Ese paciente puede llegar en estado de coma. No puede llegar, sino que lo pueden llevar en estado de coma. ¿Y por qué fue?
Bueno, porque se quemó mucho azúcar, el paciente tomó mucho alcohol, se puso insulina, no comió, y entonces lo llevaron con una glicemia en 45 o en 35. Es un paciente que puede fallecer antes de llegar al médico. Doctor, toda persona que tiene una situación médica casi es un dictamen o es norma que el doctor le indique que debe eliminar el uso del alcohol o reducirlo a su máximo, a su mínima expresión. Eh, entonces, siempre escuchamos eso. Usted mismo lo acaba con este ejemplo de manifestar. Yo quiero preguntarle, algo que uno ha escuchado tantas veces, ¿cuál es el problema que una persona con esa situación, el alcohol le haga daño y no le haga daño el jugo de naranja, no le haga daño un arroz con leche, no le haga daño un buen sancocho? ¿Por qué el alcohol? Sí, parece muy evidente la pregunta, pero ¿cuál es el detalle que tiene el alcohol que es dañino? El alcohol es una droga, bueno, diríamos autorizada o legalizada, diríamos, igual que el tabaco. El tabaco hace bastante daño, el cigarrillo, la nicotina y todos los más miles de componentes que tiene. El alcohol tiene la particularidad de que es una sustancia que se metaboliza en el hígado, en ese laboratorio tan importante que nosotros tenemos, que metaboliza todos los medicamentos que nosotros ingerimos. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros los ingerimos a tener más dificultades de hacer los medicamentos en el alcohol, no son los riñones, Sí, doctor, mire, vamos a hacer algo, el hígado. doctor. Doctor, mire, me indica el Control Master que su transmisión está teniendo un inconveniente porque se está cortando. Indica a él que por favor cierre su llamada y nueva vez llame, que lo vamos a estar esperando, Licho y yo aquí. Ok, perfecto. Sí, para que se normalice. Bien, Andrés Matos y el doctor Alfredo Polanco hoy nos está hablando de las situaciones que se producen normalmente en Navidad con la diabetes y con otras situaciones médicas que tienen personas. Estaba tocando ahora la parte del alcohol. Buenos días, Andrés Matos. Buenos días, Gregorio. Buenos días al doctor Polanco y a todos los amigos que nos ven cada día, especialmente los lunes, en este conocimiento ampliado que hace el doctor en prevención de la salud de diferentes manifestaciones. Yo creo que ya está ahí el doctor. Esto es un buen tema. Estamos en Navidad, tenemos que prevenir y eso es importante que digamos las medidas que pudiera tomar una familia para no agravarse y gastar más del dinero que debiera gastar y sobre todo preservar su salud. Buenos días, doctor. Buenos días, Andrés Matos, bienvenido. Estamos desarrollando el que teníamos problemas con la señal. Yo espero que ya estemos hablando sobre la situación de la ingesta de alcohol, conjuntamente con los medicamentos. Por ejemplo, tenemos los antidiabéticos orales, la misma insulina. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Cuando usted toma alcohol, usted no se va a limitar muchas veces, la mayoría de las veces, a una sola copa de vino, a un trago. O sea, usted pierde, en la medida en que usted va tomando alcohol, usted va perdiendo el control de sí mismo y continúa tomando, continúa tomando. Entonces, ¿qué ocurre? Usted no come y usted, para administrarse la insulina, usted necesita comer. ¿Por qué? Porque la insulina es el medicamento, es la hormona que le va a introducir la glucosa al interior de la célula. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted toma alcohol, usted se olvida de la comida, usted se olvida del agua. Entonces, por eso, muchos de los pacientes que nosotros recibimos en las
salas de urgencias es que han tomado en exceso grandes cantidades de alcohol y por consiguiente no comen lo suficiente, se pusieron su insulina y entonces van a tener una hipoglucemia. La hipoglucemia es la disminución de los niveles de azúcar por debajo de los valores predeterminados, que es de 70 a 100. Entonces te vamos a tener a un paciente que llegó con una glicemia en 30, llegó en coma. El paciente hay que ingresarlo de manera urgente y muchas veces tenerlo en una unidad de cuidados intensivos, a consecuencia de que se descuidó. Se descuidó porque ese paciente no debe de tomar alcohol. Esa es una complicación. La otra complicación es todo lo contrario. Tenemos a un paciente que está compensado metabólicamente, un paciente que tiene años utilizando su insulina o sus medicamentos antidiabéticos orales. De repente lo invitaron, como ocurre ahora, te invitan a una fiesta, a una actividad del fin de semana. El paciente dice, voy a la actividad, fue a la actividad, tomó alcohol, ahí tomó refresco, ahí comió, y entonces el paciente de repente está con alteración del estado de conciencia, está orinando mucho, está taquicárdico, está taquipneico, aumenta la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, y el paciente está incoherente. Muchas veces piensan el médico, incluso cuando llega el paciente a emergencia, que el paciente tiene una enfermedad cerebrovascular. Cuando le miden los niveles de glicemia, ¿qué tiene ese paciente? Una glicemia en 400, en 600, en 800, hasta en 1000, como lo hemos visto. ¿Qué tiene ese paciente? O una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar, que también hay que ingresarlo en una unidad de cuidados intensivos. O sea, estas son las dos complicaciones más frecuentes agudas que nosotros vamos a ver en el paciente diabético, que una es por exceso de glicemia, hiperglicemia, y otra es por defecto de la glicemia ondulógica, que es la que se llama hipoglucemia. Ambas son entidades clínicas que ameritan internamiento. Ambas son entidades clínicas que ameritan la posibilidad de llevar al paciente a una unidad de cuidados intensivos. De modo que esas son las complicaciones más frecuentes que nosotros vamos a ver, sobre todo en esta época de Navidad, en los pacientes diabéticos. De manera que debemos advertirle a estos pacientes. Y algo muy importante, Gregory, por ejemplo, hemos visto que todavía en esta etapa de la vida de la pandemia, tenemos pacientes que tienen año y medio, que tienen 2 años, que no acuden a sus consultas. ¿Por qué? Porque fueron por última vez en diciembre, le tocaba consulta de diabetes en marzo, y ahí vino la pandemia. La fueron por última vez en el 2019. Entonces, esos pacientes le están dando seguimiento a un tratamiento que se le prescribió en el año 2019. Y el cuerpo cambia mucho en 2 años. Entonces, muchos pacientes están con ese tratamiento. Es posible que a muchos de esos pacientes haya que aumentar los niveles de los medicamentos que están usando, hay que disminuirse, porque también se puede tener un daño renal o daño en el hígado. Esos pacientes requieren una modificación paulatina de los medicamentos que están utilizando a nuestra población diabética, nuestra población hipertensa, que deben de acudir a su médico. Es importante que lo hagan ahora, o sea, antes de que se presenten alteraciones importantes, o sea, por producto de las fiestas que ya se están avecinando y que ya están tienen muchos pacientes. Doctor, es difícil Navidad en un pueblo como el nuestro, con una cultura como el nuestro, en diciembre como que se suelta el coco. Así es. La gente se da licencia para comer,
sobre todo para comer mucho cerdo y comer, bueno, la carne de pollo es más sana, pero mucho cerdo. Aquí hay una tradición de acumular cerdos, de criar cerdos solo para la Navidad. Familias y empresas que abastecen así. Y la bebida en Navidad es como a partir del diciembre la gente dice ya estamos en Navidad. Pero no es para darle el abrazo solo a la familia, al amigo, ¿no? Sino porque hay que tomar, hay que beber, hay que fiestar, hay que bailar en la calle, se le da licencia a la gente para que esté en la calle. Todo eso es una situación adversa para ese personal, para esa gran población. Usted habla de un porciento elevado de personas afectadas con la diabetes sobre todo y con la hipertensión en gran medida que también le afecta. Sí, es un verdadero problema el que nosotros enfrentamos precisamente por eso. Este tema, un programa como el nuestro, es precisamente eso, para llamar la atención a la población. Lo primero es, a veces me preguntan, mi doctor, si ustedes van a estar de vacaciones. Entonces quiero decirle a nuestra población que generalmente los médicos tomamos vacaciones cuando nos toca. O sea, por el hecho de que sea diciembre, nosotros no vamos a tener vacaciones colectivas. O sea, siempre usted va a encontrar médicos, siempre usted va a encontrar consultas disponibles en los niveles centros, tanto públicos como centros privados. O sea que nosotros vamos a tener siempre las consultas para orientar básicamente a la población, para darles seguimiento a nuestros pacientes que lo ameritan, esos pacientes que tienen su condición de diabetes, su condición de hipertensión, esos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que nosotros inclusive, debo decirlo, que aunque sea 24 de diciembre, el viernes 24 de diciembre, ese día nosotros dializamos en los diferentes centros de diálisis. El día 25 de diciembre, que es sábado, y tengo que decirlo claramente, ese día hay diálisis en todas las unidades de diálisis. O sea, eso no se para. O sea, nosotros vamos a parar porque estamos en fiestas navideñas. O sea, que usted puede ir a los diferentes centros de salud a sus consultas, porque la consulta hay que darle seguimiento. Eso es el día a día. Yo no puedo desaparecerme el 15 de diciembre, por ejemplo, y aparecerme el 6 o 7 de enero. Yo como médico, pues yo tengo y así somos todos los médicos. Tenemos una gran población de pacientes que tenemos que dar respuestas adecuadas. Precisamente por eso hablo, y hemos hablado en otros programas de televisión, sobre lo que es el médico de cabecera. O sea, cada paciente debe de tener lo que se llama un médico de cabecera. Entonces es bastante importante. Bien, con respecto a otra situación, el dicho Gregory, nuestro público, que se presenta con mucha frecuencia en esta época navideña, son los debut, o sea, pacientes debutantes como diabéticos. Okay. ¿Cuál es ese paciente? Debutó como diabético. Era un paciente que posiblemente tenía años siendo diabético, sobre todo el paciente diabético tipo 2, no lo sabía, porque déjenme decirle, ya lo hemos hablado antes, un paciente puede durar oculto sin saberlo, ni él ni su familia, 5 años siendo diabético, 10 años siendo diabético y posiblemente un poquito más. Entonces, ¿qué ocurre? Que con estas festividades tenemos dieta desordenada, esos niveles de glicemia que subían a 300, 400, ahora con una cena a la medianoche, a las 12 de la noche, porque imagínense, ahora se puede comer aparentemente a cualquier hora, esos niveles de glicemia subieron a 800 o a 1000 y el cuerpo lo va a sentir. Entonces va a tener todas las manifestaciones clínicas de un paciente diabético debutante, con un estado hiperosmolar, una cetoacidosis diabética, y el paciente cuando lo llevaron a la emergencia pensando que tenía otra cosa, a sorpresa,
le encontraron una glicemia en 800. ¿Qué ocurre? Este paciente lo manejaron, lo trataron, todo. Ya es un paciente diabético. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese paciente posiblemente cuando le den el alta en 3, 4, 5 días, si se recuperó, él va a decir, o no va a aceptar que es diabético, él no lo va a aceptar. Ya. ¿Qué? Porque él va a decir que fue por una comida copiosa, que él nunca había comido así. Y entonces le indicaron un medicamento y posiblemente lo utilice por una semana, porque él dice en su mente que él no es diabético. Y puede durar un año bien, óigame bien, puede durar un año bien. Ahora, en ese tiempo que ese paciente dejó de usar esos medicamentos, pero que tiene niveles de glicemia en 200, 300, 400, etcétera, y que no tiene ninguna sintomatología, porque la diabetes es una enfermedad silenciosa, es el enemigo silencioso. En ese periodo, la diabetes va provocando daño a diversos órganos diana, órganos blancos, órganos importantísimos como son el cerebro, el corazón, va dañando las arterias coronarias y por eso es tan frecuente el infarto en el paciente diabético, pero va dañando el riñón. Por eso ustedes van a ver que en Estados Unidos en el 2019 el 44.4% de todos los pacientes que ingresaron a terapia de diálisis y trasplantado, etcétera, era por la diabetes precisamente. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, de manera silenciosa, a lo largo de años, va dañando esos órganos. O sea que no es solamente lo que me está manifestando ahora de la complicación aguda de la diabetes, es lo que yo no estoy sintiendo ahora, pero que es irreversible, no se devuelve, porque una complicación aguda, aunque se vea catastrófica, pero en la mayoría de los casos es reversible con tratamiento, pero lo crónico no se devuelve y por eso hablamos en la introducción de que es algo agudo y que es algo crónico. Yo quiero volver a unas palabras que usted hace unos minutos mencionó, unas expresiones sobre personas que permanecen hasta 5 años siendo diabéticos y no lo saben. ¿Qué hacer con esos casos para reducirlos? ¿Por qué no lo saben? Porque no hay síntomas, entiendo que sería la primera respuesta. Pero si yo sé que estoy normal y quisiera ser muy precavido, ¿qué debo hacer periódicamente para que no me agarre de sorpresa? Eso que le pasa a muchas personas que duran años siendo diabéticos y no lo saben. Bueno, ahí está el problema del chequeo y el no chequeo. O sea, yo a diario tengo personas que no van al médico 3 años, 4 años, 5 años. ¿Y por qué usted no va al médico? Oh, porque no sufro de nada. Entonces, salud universal. Precisamente el día 12 de diciembre es el Día Internacional de lo que es la salud universal. Desde el año 2017 la Organización Mundial de la Salud marcó ese día. Salud. Eso significa que todos los seres humanos tenemos primero derecho a la salud, pero tenemos obligación de asistir a chequear nuestro cuerpo, como hacemos con el vehículo. Entonces, en ese chequeo rutinario, por su médico de cabecera, que tenemos que tenerlo, ese médico le va a mandar a hacer un hemograma, una glicemia. En esa glicemia va a detectar si el paciente es diabético. Está alta, tiene 140, vamos a hacerle la curva, vamos a hacerle hemoglobina glicosilada. Tiene 150, no hay duda, usted es diabético. No sé qué tiempo tenía siendo diabético, pero es diabético. Entonces, de ahí en adelante ya ese paciente va a utilizar medicamentos o dieta, ejercicios, cambio del estilo de vida, y ese paciente va a tener menos posibilidades de complicaciones crónicas de la diabetes. O sea que antes de empezar todas estas fiestas y estas comidas sería importante entonces unos simples y sencillos análisis recomendados por un galeno, un médico, para saber si podemos comer de todo el 24, 23, 25. Sí, precisamente tengo como norma que a mis pacientes yo le pongo citas para final de noviembre o mediados de diciembre. Eso lo tengo yo de rutina. Tráigame esos análisis. Entonces ahí me presenta su colesterol a 235, 240. Le digo, mire, tiene que tener sumo cuidado porque usted tiene el colesterol total muy alto.
una glicemia en 105. Wow, mire, usted está llegando a la diabetes, vamos a tener que hacer otros análisis para ver si usted es un diabético o un prediabético. O sea que es bastante importante, porque entonces viene el detonante de esa dieta desordenada, es la descompensación metabólica. Entonces hay que tener bastante cuidado con lo que nosotros comemos. Todos sabemos que es muy bueno disfrutar las navidades, pero para disfrutar estas y otras navidades, es importante usted mantener un saludable estilo de vida, con dieta, ejercicio y tener precaución con lo que usted come. Mire, doctor, no es bueno muchas veces tomar como referencia lo que sucede o lo que hacen algunos sectores en Estados Unidos, pero es muy común, eso es una costumbre que tenemos. Bueno, porque en Nueva York, bueno, porque en Estados Unidos, que en Miami, Estados Unidos, referencia para muchas cosas. Podríamos tomarlo como referencia a Estados Unidos, pero también es una situación lógica. La observación que usted hacía anteriormente, los pacientes se descuidan, o aún sin ser pacientes habituales, en no acudir a las citas o en no hacer lo que estamos hablando ahora, chequeos preventivos. Entonces, cuando a un paciente se le hace una cita, podría establecerse por vía de algunos doctores o como esquema en el sistema de salud pública del Estado, que los consultorios médicos, los hospitales llamen, se comunique con el paciente para recordarle que en determinados días, en determinadas semanas, usted tiene una cita, y llamarle, contactarse con ellos, como se hace en Estados Unidos normalmente. El sector privado aquí lo hace. Por eso mencioné que si puede establecerse en el sistema de salud pública. Sí, en el sistema de salud pública, le puedo decir, por ejemplo, de un lugar donde está el hospital reumatológico Nere ahora. Se llama al paciente, pero desde que se fundó esto, es que aquí hoy usted tiene ese teléfono, pero en 3 meses se lo robaron o lo cambió y usted no se quedó con el mismo número, y ese fue el número que usted dio en el call center. Bueno, tenemos una gran cantidad de pacientes que cambian los números telefónicos, incluso habíamos visto en estadísticas anteriores el hospital que más de los que no es localizable. Entonces tenemos ese problema con muchos pacientes que se pierden la cita precisamente porque no pueden ser localizados por el número que da. Los cambian con frecuencia, o no son igual que usted, pero años conmigo. Ese es un número con el cual a mí me reconoce y trato de cambio el aparato, pero mi número se queda ahí, porque ese es el número que debería ser casi como el número de cédula de uno, pero la gente cambia mucho de los teléfonos y por eso muchas personas son prácticamente difíciles de localizar, pero eso se hace para uno tener un contacto adecuado con el paciente. Doctor, pienso que hemos llegado al momento de decir adiós, como dice la canción, pero también el momento de decir hasta luego. No es un adiós definitivo, sería hasta el lunes. Bueno, no, es importante, en síntesis, que si usted todavía hoy, estamos a 6 de diciembre, si usted todavía no ha ido a una consulta médica en este año, teniendo miedo del COVID-19, pero usted ha salido a compartir con familiares, con amigos, es importante que usted acuda a sus controles, si es diabético, si es hipertenso, si no padece de nada, un chequeo preventivo, ya que su médico no le va a meter miedo, porque entonces muchas veces andan huyendo por el hecho de las restricciones que podría ponerle el médico, el galeno, pero es mucho mejor que usted vaya, que usted sepa a qué se enfrenta en caso de que usted no pueda comer una comida copiosa, no pueda tomar alcohol, y usted lo hace consciente de lo que usted se está enfrentando. Acuda a su cita con su médico y de esta manera usted está protegiendo su salud y está beneficiando a su familia, porque cuando usted es cabeza de familia y usted se pierde,
su familia va a sufrir. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana con un tema similar. Muchas gracias, doctor. Gracias. Que la pase bien esta semana. Trabaje nada más que 16 horas diarias para que los enfermos se agradezcan. Y nos veremos la próxima semana. Seguimos nosotros. Una pausa. Hasta entonces, doctor. Bien, retornamos a la transmisión normal de Periodismo y Sociedad hoy. Pedimos excusas porque en algunos momentos el audio del doctor Alfredo Polanco hoy día tuvo algunos inconvenientes. Estamos tomando medidas para que esta situación no ocurra nueva vez. Adelante, señor Matos. Así es. Pero ese tema del doctor lo vamos a usar en la próxima semana o las próximas. Es un tema que no pierde actualidad en el mes de diciembre. Como él lo ha dicho, es un tema que es necesario que lo tengamos. Yo siempre tengo que poner una anécdota aquí, siempre. Nosotros hicimos un grupo siendo adolescentes porque nos apenaba mucho ver una persona que trabajaba en un triciclo, que amanecía como sereno, y que guardaba en Navidad, que consumía su salario en alcohol. Tú lo veías tirado en la acera, tú lo veías con una botella en la mano, recostado a un poste de luz o en una pared, y eso era penoso. Y nosotros no le echábamos la culpa en ese tiempo, te estoy hablando de 70, a él que se debía su dinero, que se emborrachaba. Le echamos la culpa a la profusa campaña de promoción del alcohol, de las compañías de alcohol, inclusive pagaban promotores para que montaran fiestas, para que consumieran mucho. En ese tiempo todas las compañías tenían promotores por regiones, por provincias, para estimular las fiestas. Y mucha gente... Mira, Licho, di el nombre correcto. Promotores no, propagandistas. Bueno, promotores porque promocionaban la bebida de esas marcas, y a veces tuve que se armaban los líos en las fiestas porque llegaba un promotor de una marca que estaba en competencia y mandaba a bajar todas las botellas compradas para regalar el doble de las otras. Era una guerra y nosotros le llamamos. Entonces nosotros nos dispusimos en nuestro sector con hacer una campaña contra la bebida de alcohol en Navidad. Eso fue terrible y hubo hasta se atrevieron a eso. Sí, y hacíamos murales en las paredes de las escuelas, de las puertas de las casas de la gente nuestra, y hacíamos convivios, dábamos charlas y todo de la intoxicación, porque en ese tiempo no se le veía como una droga, pero veíamos que la persona se intoxicaba en eso. Y así tuvimos una lucha terrible en eso. Yo hablo de eso con el doctor, porque había gente que moría de un infarto porque se emborrachó y la gente decía se intoxicó. Mentira, esa persona era diabética, posiblemente. Y esa persona bebió y le dio un coma. O esa persona era hipertensa y tomaba, pero no se daba cuenta de que eso ocurría. Y qué sé yo, seguí hablando del tema porque me trajo muchas memorias de las personas que tú los ves que mueren por eso. Pues nada, llegamos a ese tema. No sé si tú quieres hablar de auditoría y cosas. Hoy hay muchas auditorías. Sí, mira, pero antes que la auditoría, para que no se quede, porque lo importante ahora es el tema de las auditorías, que por supuesto lo vamos a tocar aquí en Periodismo y Sociedad. Ahora bien,
Yo quería resaltar brevemente que el diálogo convocado por el gobierno no pereció, no está dormido, no está dormido, al contrario. Son varias mesas temáticas, son unas 10 mesas temáticas que van a reanudarse ya, hay un anuncio oficial, el 11 de enero. Y esto es importante saberlo, porque de esas reuniones, de esos encuentros, es como si tú quitaras presión en una olla hirviente de habichuelas, porque hay muchos temas que aquí hay que definir y tiene que ser en convocatoria y colaboración y coordinación y conversación con los actores de la sociedad dominicana. Esta medida yo siempre la he aprobado, la he visto de buena manera por parte del gobierno, de esa inclusión a diálogo. Pues la información concreta es que el diálogo a partir del 11 de enero se va a reanudar. Se reanudará en la Junta Central Electoral, con el tema, por supuesto, que tiene que ver con todo lo contenido en la mesa electoral. Digo mesa por lo de las mesas de temas que tiene el diálogo. Importante decir que ahí serán representados, como está establecido el esquema, 10 representantes del sector oficial, 15 representantes de los partidos políticos, 12 del Consejo Económico y Social, 4 por cada una de las ramas, son 3 ramas, y 3 coordinadores. Así que el diálogo oficialmente se reanuda a partir del 11 de enero en el tema electoral, en la misma sede de la Junta Central Electoral. Qué bueno, qué bueno. Y volviendo a las auditorías, amanecieron hoy muchas auditorías, dice el presidente de la Cámara de Cuentas, que hay muchas más realizadas, no se han publicado, se están haciendo. Hay mucha gente que no ve eso bien, que no ve las auditorías como algo normal, pero realmente una sociedad que quiere la transparencia, que quiere la eficiencia en la inversión de sus recursos, que quiere la honestidad, que quiere que su país se desarrolle, debe tener una Cámara de Cuentas, y aquí no estoy juzgando la Cámara de Cuentas, pero debe tener una modalidad de que periódicamente se exprese una transparencia de la administración pública. Entonces, porque eso va a limitar mucho a la misma administración pública con los servidores públicos, como también la participación del sector privado en lo que pudiera ser la corrupción. Aquí mucha gente dice que hay una gran cantidad de dinero que se pierde. Es más, escuché a Jaime Aristi Escudero decir, no es necesario una reforma fiscal, una reforma tributaria, solo con reducir el 10%, reducir el 10% de la evasión, tú consigues 200.000 millones de pesos. El 10, que si tú lo pones al 100, ya tú estás hablando de 2.000 millones que se evade. Pero la evasión no solo es que se deja de pagar los impuestos, sino, él dice, si tú reduces las exenciones innecesarias, que son como de gratuidad, que son como enamoramiento a sectores improductivos, ¿sí? Como que tú reduces eso, para que tú veas cuánto puede reducirse o cuánto puede aprovecharse el dinero de la corrupción. Eso no es corrupción, eso no está tipificado como corrupción, pero la corrupción se lleva 10 veces más esas exenciones. O sea, la corrupción se lleva un porcentaje, decía Leonel Fernández que 30.000 millones en el 96, todavía el PLD no había desarrollado esa capacidad que desarrolló en la gerencia pública. Si cuando él llegó eran 30.000, imagínate tú ahora que se amplificó y que se modificó la conducta de la práctica de corrupción en el gobierno.
que se usó el Estado inclusive como un mecanismo de sostenerse en el poder. Es decir, tú puedes ver que la corrupción puede ayudar a salir de la pobreza, no solo a nuestro pueblo, a muchos de los pueblos que viven en América Latina con esta pobreza, con esta necesidad de inversión social, con esta necesidad de inclusión de las mayorías en las políticas públicas que no se dan. Por eso las auditorías son un método, no el perfecto, no es quizá el único, pero es un método que se usa para que la gente por lo menos tema, que puede detenerse y puede detectarse sus mecanismos. Mira, cuando tú mencionabas y hacías la referencia de lo planteado por Aristi Escuder, Jaime Aristi Escuder, vino a mi memoria de la lógica que tiene ese planteamiento, porque no es nuevo, lo conocemos quienes andamos trabajando en la comunicación, nos hemos topado cada vez que conversamos, entrevistamos un economista o una persona ducha en la materia de los análisis que tienen que ver con las situaciones financieras de la economía dominicana. Escuchamos cuando este tema se toca que verdaderamente hay un nicho cuantioso, hay una cantidad inmensa, astronómica, de recursos económicos que pudieran ingresar a las arcas del Estado si se toca esa debilidad que es exenciones que durante muchos años, están vigentes a distintos sectores del país. No se piense solamente que son exenciones a los ricos empresarios, no, a muchos sectores se les da exenciones. Cuando se habla de la evasión por igual, aquí evade el que tiene poco y está regularizado, el que no está regularizado, el que está regularizado y es mediano empresario, el alto empresario. Todo el que puede evade pagar impuestos, y eso no es privativo ni una costumbre solamente, ni una intención del dominicano, no. Los grandes países también pues adolecen de esta situación. De hecho, hay un episodio muy famoso del capo Al Capone. Él no fue llevado a la cárcel por los asesinatos que se le imputaron, muchas veces reconocido de que había sido el propiciador, sino por evasión de impuestos. La evasión de impuestos es que lo lleva durante muchos años a una cárcel de la Florida. Entonces, dentro de todo esto, que estamos buscando desde hace quizás 15 años una reforma fiscal en los distintos gobiernos y no acaba de implementarse por necesidades que tenemos para ajustar nuestras finanzas, para combatir un gran déficit fiscal que viene arrastrado también de hace muchos años, pues solamente este es el remedio que vemos a mano. Y me extraña, y es la parte principal de lo que motiva mi continuación con el tema, a lo que has planteado, me extraña que el actual gobierno todavía no haya planteado, y digo todavía porque luce lógico, planteado que puede encaminarse a hacer o una ofensiva o un operativo o a establecer normas de controles que enfrenten directa y de manera drástica la evasión, por ejemplo. No lo ha planteado el gobierno como posible solución. Si se hace eso, por ejemplo, con el ITEVIS, la evasión es astronómica. Si se lleva a unos niveles de captación de ITEVIS, por lo menos del 50 o el 60% de lo que se evade, podría evitarse una reforma fiscal solamente por ahí. Y en cuanto a las exenciones, el tema luce ser más... Ya eso es una reforma. Muy cierto. Sí, así es. Y con las exenciones parece que es más difícil, más urticante plantear esta situación. Porque también las exenciones,
si bien benefician, por ejemplo, a un sector poderoso, vamos a poner ese ejemplo, hay exenciones que directamente, prácticamente van a beneficiar a una gran colectividad, a final de cuentas. Ahí es más delicada la situación. De todas formas, 2022 abre con el diálogo formalmente para distintos aspectos de la vida nacional y con un gran reto por delante que el gobierno va a tener que hacer gala de sus mejores dotes financieras, de sus habilidades mayores en el aspecto de la economía para mantener unas perspectivas, como ya están anunciadas, de buen flujo de capitales y de ingresos que van a permitir tener números en negro, como ha sido este año 2021. Es un año que es anunciado promisorio, pero a mi entender también es un año muy delicado. Bueno, van a esperar, las autoridades tendrán los mecanismos de detectarlo. Terminamos un año con buenas informaciones, con buenas esperanzas. Los economistas de la oposición y del gobierno han vaticinado un término de año, o han afirmado ya un término de año en crecimiento, en mejor desarrollo, con mayor inclusión. Ayer escuché al doctor Martínez Moya hablar de que se ha recuperado prácticamente el 100% de los empleos que se perdieron durante la pandemia, y eso es mucho decir, eso es un gran impulso para la economía y que se está luchando ahora por otros más. Y economistas como esos, como Jaime, como el mismo gobernador del Banco Central, que tú les escuchas dar cifras halagüeñas, pues son buenos tiempos para final del 2021 y un 2022 que nos encuentre con mayor fortaleza en la planificación, en términos de la ejecución de esos planes, con mucha disciplina y con mucha vigilancia para la transparencia. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Dios mediante.